De nuevo dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, yo como predicador sé que podríamos armar un sermón de unos 3, 4 puntos en este pasaje, mencionarlos rápidamente, salir corriendo y continuar con el resto de la epístola y en poco tiempo concluirla. Pero no se trata de eso. Nunca se desespere usted por estar un rato en un pasaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ser apreciada. Y yo he considerado predicadores como Martin Lloyd-Jones, por ejemplo, que este gran predicador inglés del siglo XX murió ya por el año 1980, si, no estoy muy seguro, pero por esa época más o menos él partió con el Señor. He revisado sus predicaciones, serie de predicaciones, y a veces sobre un solo versículo le dedicó 3, 4 sermones a un solo texto. ¿De dónde sacaba tanto material Martin Lloyd-Jones? Era un gran pensador. Y cuando se trata de esa obra magna que hizo del Sermón del Monte, con todo el estudio que le dedicó y las aplicaciones que hizo a las enseñanzas del Señor en el Sermón del Monte, yo me quedo así admirado, digo, bueno, ¿de dónde podía este hombre sacar tanto conocimiento, tanto aprendizaje? Bueno, le gustaba comer la palabra de Dios, le gustaba saborearla, y con esa mente privilegiada que le dio el Señor, deben ustedes saber que antes de ser el doctor Martin Lloyd-Jones en teología, fue doctor en medicina. Él ejercía la medicina. Y fue de ahí de donde Dios le llamó y lo sacó para que se convirtiera en uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia. No solamente del siglo XX, sino de la historia de la iglesia. Bueno, pues yo no pretendo imitarle y llegar a ser como él, ¿no? Pero me agrada mucho su estilo, me agrada muchísimo. Y no me gusta a mí agarrar un pasaje, leerlo y salir corriendo. No, no, no.
y ese que varias veces aparece aquí en el devocional que vamos a considerar el capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero en realidad estamos terminando de armar bien la plataforma de donde nos estaremos lanzando al estudio de esta epístola. Y eso es muy importante hacerlo. En la introducción es muy importante. Bueno, recuerdo que hablando del Señor Jesús, hablar de este personaje, no estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando del Hijo de Dios. Pero ¿en qué nos basamos nosotros para decir que es el Hijo de Dios y decir que lo que se dice de Él es cierto? Bueno, hay mucha evidencia histórica de que Jesucristo fue un personaje real y es un personaje real porque Él existe, Él vive. Claro, ya no está aquí en la tierra con nosotros, Él está en el cielo. Él tiene un cuerpo, Él es un hombre, tiene un cuerpo físico. Claro, es un cuerpo glorificado. Él probó la muerte, Él murió en la cruz, pero resucitó. Y por 40 días se presentó a más de 500 personas por testimonio de Pablo. Él se presentó a más de 500 personas. Lo vieron y tuvo testigos de esto. Otra evidencia que menciona Josh McDowell en su libro es que evidencia que exige un veredicto, pues es que él fue preparado como cualquier persona que se moría en la cultura judía. Lo envolvían con un montón de hierbas que les ponían y luego los envolvían con esas gasas esas telas hasta que quedaban bien apretados. Y entre lo que es tela y hierbas y todo lo que le ponen a un muerto, debió tener alrededor de 50 kilos de peso sobre él. Esa es otra evidencia de que él en verdad murió, porque algunos herejes, como Cerinto, algunos estaban preguntando ayer cómo se decía, porque no podían pronunciar bien el nombre, si era Corinto, si era... o estaban diciendo cualquier cosa menos el nombre de Cerinto, es Cerinto. En sus herejías han negado la muerte de Cristo. Muchos se han atrevido a hacer esto contra el Señor. Y obvio su recompensa no se ha esperado, por ese tipo de gente está viviendo en el infierno ya. Entre ellos Cerinto. Y bueno, pues, ¿cómo era posible, decía Josh McDowell en su libro, que pudiera resistir? Además, eh, hubo testigos oculares de su resurrección y fueron los soldados romanos, la guardia romana que fue puesta allí porque los judíos habían escuchado que él había dicho que iba a resucitar y para evitar esa supuesta mentira, para ellos era una supuesta mentira, era de que los discípulos afirmaban esto, que él, más bien que él afirmara esto, porque a ellos no les cayó el 20 hasta después de su resurrección. Hasta que él se les amorosamente, cariñosamente, se les presentó y les dijo que ahí estaban sus marcas de los clavos en las manos y en los pies y la herida en su costado. Entonces, eh, él tenía un cuerpo físico real, carne y hueso, pero glorificado. Y había evidencias de esto. Sus discípulos lo vieron. La primera mujer que lo vio fue María Magdalena. Ella dio testimonio a los discípulos, unos creyeron, otros no. Bueno, Pedro, Juan salen corriendo a la tumba a ver qué había pasado
y se encuentran con la sorpresa que no estaba ya allí. Los soldados romanos, al ver esto, eh, salieron huyendo, ellos se espantaron, se asustaron demasiado, y asustar a un soldado romano no era cosa fácil. El soldado romano estaba entrenado desde niño, los tomaban y los entrenaban para que soportaran muchas cosas. Los enviaban solos a la montaña, a defenderse de las fieras, a hacer cosas tremendas, a soportar hambre, frío, calor, lo que fuera. Y no eran hombres miedosos para nada. Un solo soldado romano gozaba de un entrenamiento tan estricto que era capaz de derrotar solo con una espada chiquita eh, a siete hombres, a siete soldados. Él podía derrotarlos, tal vez no fácilmente, pero estaba capacitado para eso. Entonces, sentir miedo, no. Pero cuando el Señor resucitó, sí sintieron miedo porque vieron el resplandor de esa luz y fueron inmediatamente a dar el testimonio a quienes los habían mandado. Y vimos que este hombre salió. Ustedes saben que llegó un ángel, movió la piedra, no le costó mucho. Si usted fuera a Israel y visitara las tumbas que existen todavía de aquel entonces, no son réplicas, son tumbas reales de aquella época. Usted encontraría tumbas grandes, tumbas pequeñas, tumbas con más espacio, tumbas con menos espacio, pero usted encontraría la abertura de la tumba, como se hacía en las rocas, se hacían huecos en las rocas. Ahora esto usted dirá, bueno, pero ¿cómo sería posible en aquella época con la tecnología que tenían hacer eso? Es que las piedras en Israel son calizas. El, los compuestos que conforman la roca, la piedra en Israel, es un tanto diferente a esta piedra de río que ustedes y yo conocemos, es demasiado dura. No, estas se puede escarbar con materiales pesados, con fierro, con lo que ellos tuvieran. Podían hacer aberturas en ellas y hacer una tumba. Bueno, en la entrada encontraréis una puerta angosta donde habría un engaste y en ese engaste acomodaban la piedra. Eran unas piedras redondas y pesaban más de 1 tonelada esas piedras. Entonces tenían que hacerlo entre varios hombres y con el equipo correcto y saber hacerlo también. Bueno, hay evidencias en Israel de eso. Entonces, ¿cómo podía estos débiles discípulos hacer eso ellos? Eso era imposible. Tenían que hacerlo hombres muy fuertes y tenían que hacerlo de la manera correcta para poder quitar esa roca tan pesada y sacarla del engaste y moverla y abrir la tumba. Eso era imposible. Pero ustedes saben que quedó el testimonio escrito aquí en la palabra de Dios de que esas autoridades judías les dieron dinero, les ofrecieron dinero para que dijeran que todo era una mentira y que los discípulos en realidad se habían robado el cuerpo y estaban presumiendo que había resucitado. Pero él resucitó y él se mostró a más de 500 personas antes de ascender al cielo para estar a la diestra de Dios Padre allí intercediendo por nosotros, como dice el libro de Hebreos. Bueno, tantas cosas se han dicho en contra de la persona del Señor. Y esos han sido ataques del diablo, han sido ataques
tremendos, certeros del diablo, tratando de destruir la fe, tratando de echar por tierra lo que es la persona y la obra expiatoria de Cristo. Les mencioné algunas cosas tremendas que hablaba este hombre. Uno, que él gozaba de inspiración angélica, que el universo no fue hecho por Dios, no fue hecho por el Ser Supremo, sino por un poder menor que no conocía ni siquiera la existencia de Dios. ¿De dónde sacó eso Cerinto? Cerinto hacía diferencia entre el Jesús humano y Cristo. Negó el nacimiento virginal de Jesús y dijo que era hijo de José y María. ¿Recuerdan esto? Dijo que el Espíritu descendió sobre él en el bautismo, pero que después de eso lo abandonó y al final, cuando llega a la crucifixión, no murió más que un simple hombre. Entonces eso elimina la obra de Cristo en la cruz. Es un ataque del enemigo. Que Jesús un día se levantará de los muertos. ¿Qué estaba insinuando con esto? Pues que él no resucitó, está negando su resurrección. Entonces era gnóstico en su doctrina con respecto a la creación. Creía en un milenio antes de la resurrección. Creía en una justificación por las obras de la ley. Tantas cosas feas creía ese hombre. ¿Usted ha escuchado cosas así hoy? Es gnosticismo. Es gnosticismo. Se hizo muy, muy famoso este escrito que salió a la luz, ¿verdad? Que niega la deidad de Jesucristo, lo considera como un simple hombre y dicen cosas aberrantes con respecto a su persona y niegan su humanidad y su deidad. Decía que estas herejías destruyen la humanidad de Cristo y su expiación. Este es un ataque tremendo del enemigo contra la obra de la cruz, contra la persona de Cristo, porque Satanás, como decía ayer, él odia al Señor Jesucristo. Él le tiene un odio terrible, ¿verdad? Porque él no goza de la adoración que goza el Señor Jesucristo. A él no se le puede llamar el Hijo de Dios porque él no es Hijo de Dios. Es una creación él es una creación de Dios, pero él no es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está tratando de negar Satanás a lo largo de la historia de la iglesia? Que Jesucristo no es más que un hombre común. Pero nosotros sabemos que la palabra enseña que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y como dice el catecismo, la confesión de fe es hombre de verdadero hombre, Dios de verdadero Dios. 100% hombre, 100% Dios. Con dos naturalezas distintas que no se unen, no se funden, no se pueden fundir. Él es hombre, 100% hombre, pero también es 100% Dios. Él murió como nuestro sacrificio sustitucional. Las palabras en Hebreos, el capítulo 2, aquí cerquita de Juan está, de primera de Juan, está Hebreos, nada más unas cuantas páginas atrás, usted encuentra Hebreos capítulo 2, versículos 14 al final. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Sabía usted que el diablo es un ser destruido ya?
Sí, anda por ahí dando guerra, dando lata, ¿verdad? Y está desarrollando su programa de maldad hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero legalmente él ya está destruido, derribado por el mismo Señor Jesucristo por medio de la muerte. Lo destruyó. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice Kistemaker en su libro, bueno, aquí le llaman Kistemaker, no es correcto, pero bueno, vamos a decirle Kistemaker, porque así la mayoría de la gente le dice. Este gran intérprete, uno de los mejores intérpretes del libro de Hebreos, uno de los mejores comentarios que hay del libro de Hebreos son los de Kistemaker. Y él opina que si el Señor hubiese querido salvar a los ángeles, favorecer a los ángeles con la salvación, con el perdón de pecado, y él hubiese querido elegir de entre ellos, no, él no hubiese tenido necesidad ni siquiera de abandonar el cielo. Pero es lo que dice aquí Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Sabe usted que no hay perdón para los ángeles? Es increíble pensar que hoy día hay iglesias, pastores, yo no sé de eso, dónde sacan este argumento, pero ellos están orando por la conversión del mismo diablo. Están pidiendo a Dios que perdone a Satanás y que el diablo se arrepienta y que confiese su pecado y Dios lo va a salvar. Y sabe que tanto no, hermanos, eso es antibíblico. No hay salvación para los demonios, no hay salvación para el diablo. Pedro y Judas, ellos opinan que muchos están encarcelados en el infierno, esperando todavía el día del juicio, y otro tanto pues andan desarrollando su programa de maldad en el mundo. Ahí eso será hasta que el Señor venga en su segunda venida por nosotros. Sigue diciendo la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hacerse humano, lo que quiere decir, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, este es nuestro Salvador. Él se ofreció en ese sacrificio sustitucional, es decir, ocupó nuestro lugar. Ocupó nuestro lugar. Debí decirles ayer que el gnosticismo ha dado lugar a la práctica de cosas extremas en el ser humano, ¿no? Una de esas, pues, es el ascetismo. En el ascetismo se niega toda clase de placer al cuerpo. Esto viene por la misma idea de que el cuerpo es materia, entonces si es materia, el cuerpo es malo, es pecaminoso, es terriblemente malo, obsceno, grosero. Y hay que afligirlo, ¿no? Para liberar el espíritu, ese es bueno, pero pues está en el cuerpo, está encerrado en este cuerpo, encarcelado en el cuerpo, y ese es bueno. Entonces, para poder liberar ese espíritu hay que lastimar, hay que mortificar el cuerpo. Y esto da luz a la práctica de esta disciplina que se conoce como ascetismo, en donde se da la negación a toda clase de placeres del cuerpo, incluyendo la satisfacción de las necesidades biológicas que éste tiene, como son el apetito, el hambre, la necesidad de comer, y también el sexo. Y bueno, pues el apóstol Pablo habla de muchos hipócritas que incluso prohibirían casarse y abstenerse de ciertos tipos de alimentos, porque dice la palabra que
que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, hoy día existen los veganos, ¿verdad?, que comen pura verdura y dicen, no, no comas carne porque eso es malo y eso se echa a perder en el estómago y se pudre en el cuerpo y te estás contaminando y te estás matando antes de tiempo. Y bueno, si se trata de malos olores, deberían ustedes pasar por uno de esos campos que hay en el norte de col, lo que ellos llaman repollo, y ver cuando entra en estado de descomposición la col. No, hombre, parece que pasas al lado de un caballo en estado de putrefacción. No, hermano, pues todo lo que comemos, obvio que se tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad?, de descomposición. Pero bueno, andan negándose ciertos tipos de alimentos porque piensan que eso les va a matar y la verdad, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno. Desde el principio que Dios creó a Adán y Eva, les dijo, todo lo que hay aquí es ustedes. Los árboles frutales, o sea, la fruta que hay aquí, todo es de ustedes, menos el árbol que está aquí en el centro del huerto. De ese no, ni lo vean, vaya, no van a poder ni acercarse a él ni comer, porque el día que lo hagan ya saben lo que les va a pasar. Pero de los animales, aquí están ustedes, agárrenlos, ustedes coman de ellos. No, no es pecado comer carne. Pero bueno, ahí vienen las personas con sus ideas. Entonces el gnosticismo dio lugar a este tipo de filosofía. ¿Cuántos empezaron a meterse en cuevas, ¿verdad? Los famosos ermitaños, hicieron ermitaños porque querían estar apartados del pecado del mundo y estar encerrados allí meditando y pues no contaminarse con la pecaminosidad del mundo. Sin darse cuenta que el pecado lo fueron a meter a sus cuevas. Los claustros también dan fe de eso. En cuantos lugares al destruir los muros han encontrado incrustados ahí en esos muros, ¿verdad?, los esqueletos de pequeños que fueron escondidos allí para que no se dieran cuenta de lo que había pasado. Esto ha pasado en muchos lugares, hay testimonios de ello aquí cerquita en el estado de Puebla y muchos otros lugares más. No puedes escapar del pecado que hay en ti. Entonces, esto dio luz a la práctica del ascetismo, pues esa filosofía es de no darle placer a la carne, al cuerpo, por ser material. Miren cómo se expresa el apóstol Pablo aquí en Colosenses, en Colosenses 2:21. Pablo critica esta actitud. Dice desde el versículo 20 de Colosenses 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, o sea, no comas cierto tipo de cosas, ni aun toques. Y luego dice, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué te sometes a reglas así?, dice Pablo. Bueno, esa es la práctica del ascetismo, allá en el primer siglo. Imagínense, esto es muy viejo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el pecado ahí está, aunque te laceres el cuerpo. ¿Verdad? Ya saben ustedes cómo hacen en ciertas épocas del año, ¿verdad? Los católicos, ¿verdad? Cuando viene la Semana Santa y algunos se cargan estos rollos de varas con espinas y se las llevan, suben a la espalda y van ahí lastimando porque hicieron una promesa de que iban a hacer eso pidiéndole a su santo o a su virgen
que les hicieran un milagro. Si les hizo un milagro, supuesto milagro, ellos tienen que cumplir con esa promesa que hicieron. Otros poniéndose trajes muy rasposos en pleno calor a 40 grados con esa cosa tan rasposa, haciéndoles sudar a más no poder y sintiendo incomodidad en el cuerpo porque están cumpliendo con una promesa. Otros que se ponen una estatua enorme, casi más grande que ellos, a la espalda y se suben a la bicicleta y van viajando largas distancias por hacer una promesa. Todo eso tiene que ver con estas prácticas, tiene que ver con el ascetismo, ¿no? Lastimarse el cuerpo. Bueno, porque el cuerpo es malo. También el otro extremo llevó a la gente a la indulgencia y a la inmoralidad, negando la existencia del pecado. Me temo que a eso se refiere Juan cuando escribe en 1 de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es el otro extremo. Este es el otro extremo a que llevó el gnosticismo. Después de todo, de alguna o de otra manera, hay que acabar con esta materia, hay que acabar con este cuerpo. Entonces lo que tú hagas no tiene ninguna relación con lo que tú creas de Dios. Y esto llevó a una vida ridícula. Una de dos, o te entregas al ascetismo negándote todo tipo de placer, incluso hasta el de casarte, porque eso te va a hacer pecaminoso. Por cierto, ¿sabía usted que en el catolicismo el sexo es malo? En sí mismo es malo. Que solamente es permitido si se practica para la procreación, para la reproducción, es decir, para tener hijos, nada más. Pero que fuera de eso es pecaminoso y pues bueno, ya ni modo, ya se considera un pecado necesario porque de todos modos te casaste, vas a hacerlo. No, la Biblia no enseña eso. Delante de Dios el matrimonio es una bendición de Dios y el hecho sin mancilla, sin contaminarlo. La práctica del sexo en el matrimonio es algo que alaba a Dios, que agrada a Dios, es una bendición para el ser humano, para el hijo de Dios, para la hija de Dios, pero siempre y cuando se haga dentro del marco del matrimonio. Y una vez que se casan, la promesa es, te voy a ser fiel, negándome a todas las demás mujeres, sea que su suerte mejore, empeore, en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, en lo que sea. Debían poner ahí hasta en berrinches, porque tarde que temprano no se van a berrinchar. Entonces, a veces parecería ser, te voy a ser fiel hasta que el berrinche nos separe, hasta que ya no te soporte más y decida que no vale la pena seguir viviendo contigo. Bueno, cuando nos casamos es un compromiso para toda la vida. Y vamos a disfrutar la bendición de Dios en todo sentido como pareja, hasta que nuestro cuerpo ya no resista más. Bueno, entonces son los extremos del gnosticismo, si estén pendientes a ello, y es atacado también aquí en la palabra de Dios. Lo hace Pablo en sus escritos y lo hace Juan aquí también en su primera epístola, como ya lo hemos visto. Quisiera culminar dándoles un resumen de los temas que Juan maneja aquí. Este es un pequeño recorrido que vamos a hacer a lo largo de la epístola y ya estaremos ahora sí
yendo, analizando ya más la epístola de una manera ya más directa, los pasajes que vamos a considerar con sus temas de una manera más directa lo vamos a hacer. Primero Dios, desde el día de mañana, que será nuestro último devocional de la semana. Bueno, Juan trata aquí con los fundamentos, las cosas fundamentales de la fe cristiana. Juan expresa el carácter del cristiano en términos simples. Es sencillo, pero también es profundo. Primero de Juan también es muy pastoral. Recuerden ustedes que le escribió un excelente pastor. Era un pastor que se preocupaba por sus ovejas. Él tenía bajo su cuidado, bajo su tutelaje, a varias iglesias, no sabemos cuántas, pero sí eran varias iglesias de allá en Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Y bueno, fielmente él atendía la necesidad espiritual de esas iglesias y de sus ovejas. Les habló también a sus ovejas de los principios esenciales y de las cosas básicas de la fe. Quería que ellos gozaran de la seguridad de su fe. Miren cómo escribió en el versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero que ustedes estén felices, yo quiero que ustedes se gocen, yo quiero que ustedes estén contentos. También Juan refuta a los falsos predicadores del Evangelio, no tolerando a los que predicaban la mala doctrina. Los llama falsos profetas. En el capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Y ya luego define aquí quiénes son estos falsos espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué triste es cuando el liderazgo de la iglesia no está bien blindado, ¿verdad? La iglesia no está bien blindada con un buen liderazgo de iglesia. Y se le permite hablar, participar y predicar a cualquier persona que llega a la iglesia. Con que lleguen y digan, manejen el léxico evangélico y digan: hermano, Dios te bendiga, mira, tengo mi Biblia, ya acepté a Cristo en mi corazón, aunque pues no es el lenguaje del Nuevo Testamento, pero es el léxico moderno, evangélico. Ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. Y todo el mundo le cree porque pues habla bonito, cae bien, tiene bonito carácter, habla bien. Y bueno, solamente se meten en problemas. ¿Cuántas iglesias han caído, han sido destruidas por el enemigo gracias al abrirse a escuchar a cualquier persona? Pero Juan aconseja muy bien a sus discípulos. Les dice: ¿y saben qué? Pónganse abusados. No todo lo que brilla es oro. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. ¿Se recuerdan a los bereanos? ¿Recuerdan a los hermanos de Berea? Que les predicaba el mismo apóstol Pablo, les predicaba, les enseñaba las escrituras. Y por aquí Pablo se hacía a un lado, ellos corrían y abrían las escrituras para ver si lo que Pablo les había dicho correspondía a lo que decían las escrituras. Y bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer, estar muy pendientes. Hay personas que andan brincando de un lugar a otro, ¿verdad? Una iglesia a otra, que porque le cayó bien, que porque aquel le sonrió bonito, que porque el amigo le invitó. Miren, hermanos, nosotros somos muy responsables, sobre todo los varones, los padres de familia.
nosotros somos responsables de proveer a nuestros hijos el buen alimento de la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos el deber de enseñar a ellos en casa la palabra de Dios. Pero también la iglesia es muy importante. ¿A qué iglesia voy a ir? Y obviamente que no será la que está más cerca de tu casa siempre. Esa es una idea muy cómoda, pero no correcta ni bíblica. Me gustó mucho una frase que dijo, apareció allí en línea, ¿verdad? De Paul Washer, hermano Paul Washer, donde él dice, no vayas a la iglesia que está más cerca de tu casa, ve a la iglesia que está más cerca de la palabra de Dios. ¿Les gusta esa expresión? A mí me encanta. No necesariamente tienes que ir por comodidad a la iglesia donde te queda más cerca, donde no tienes que pagar pasaje, donde no tienes que gastar. No, vale la pena hacer esa inversión. Y esa es la mejor inversión que un padre de familia puede hacer por sus hijos. Es llevarlos a un lugar donde con seriedad se predica la palabra de Dios. Y no temas de moralidad nada más, y cómo ser un buen papá, y cómo ser una buena mamá, cómo ser un buen tío, y a veces no se preocupan los líderes de la iglesia porque la iglesia se alimente bien. Y si la iglesia ha de alimentarse bien, entonces quienes predican la palabra de Dios no deben jugar con la palabra. Deben ser serios estudiantes de la palabra de Dios y tener una buena cantidad de libros para poder prepararse. Aquel que intenta predicar y solamente tiene su Biblia, bueno, tiene lo mejor que es la palabra de Dios. Claro que sí. Pero no todos tenemos la experiencia y la capacidad de entenderla a fondo. Necesitamos ayudas. Y bueno, pues hay mucha ayuda en línea, pero no muchos tienen la capacidad de manejar un celular inteligente o de comprarse una buena computadora. Entonces necesita material con que trabajar. Mínimo necesita una buena concordancia completa de las escrituras. Necesita mínimo un comentario o dos de la Biblia que sea de confianza y no cualquier tipo de comentario. Debe tener un buen diccionario, debe tener una buena concordancia, comentarios, debe tener libros de historia de la iglesia, debe tener un buen arsenal de libros de material con que prepararse, comentarios de la palabra de Dios para nutrirse de las escrituras. Pero no, hoy día pues se manejan temas diferentes porque la gente, la verdad, ya no quiere estudiar. Y bajo el pretexto que quieren a Jesucristo, ¿verdad? Manejan esta frase tan romántica y tan espiritual. Suena así tan romántica y tan espiritual, que yo no quiero doctrina, yo no quiero estudio, yo no quiero temas pesados de teología bíblica, yo lo quiero a Él, yo quiero a Cristo. Suena muy espiritual, pero esa frase es totalmente antibíblica, porque jamás podremos ni debemos separar a Cristo de su doctrina, jamás. Él es el que dio la doctrina al apóstol Pablo, la doctrina de la iglesia, y si nosotros despreciamos eso, aunque digamos que lo queremos a Él, al hacer un lado la palabra de Dios y el estudio serio de las escrituras, estamos haciéndole a un lado a Él. Así que fuera con esa frasecita romántica. Yo no quiero doctrina, yo no quiero teología, yo lo quiero a Él. Ese es un buen pretexto para que los pastores se sigan dedicando al relajamiento, a la flojera y pasársela solamente viendo televisión acostados en su sofá. El sábado preparar un sermoncito ahí de 2, 3 puntos para predicar 25 minutos y luego sí pasar a la oficina a cobrar su buen cheque. Qué pena, qué vergüenza me da gente así. La verdad me da pena ajena. Bueno, los llama falsos profetas.
Les llama los que engañan, en el capítulo 2 de la epístola, versículo 6, versículo 26, perdón. Son mentirosos, estos engañan. Y él dice, os escribo esto sobre los que os engañan. Les llama anticristos, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, y no se refiere aquí al siglo XXI, está hablando del siglo primero. ¿Desde cuándo se está viviendo el último tiempo? Bueno, pues vean ustedes aquí, el que está escribiendo está diciendo que ya está viviendo el último tiempo. Y está a fines del primer siglo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Bueno, ¿quién sería ese? Sé que un día lo siguen esperando y sé que hay hermanos que yo amo mucho que están esperando que venga este personaje como un ser personal que va a surgir de algún país del mundo. Tal vez se encarnará en el personaje de un papa o tal vez de algún gran presidente de alguna nación muy poderosa en el mundo, es lo que dicen. Y yo sé que hay hermanos que amo muchísimo, ¿verdad? Bueno, uno de mis mejores amigos es dispensacionalista, no voy a decir su nombre porque a lo mejor me está oyendo. Tengo varios, pero uno de mis mejores amigos es así. Yo lo respeto su manera de pensar, que él cree así, ¿verdad? Pero muchísima gente, la mayoría de las iglesias así lo creen. Yo no me apego a ese pensar, pero bueno, respeto, ¿verdad? Yo les amo. Pero no estoy seguro que vaya a ser un personaje real que vaya a venir, porque dice Juan aquí, dice, oísteis que el anticristo viene, así ahora dice, han surgido ya muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, o sea, finales del primer siglo, y es el último tiempo. Entonces, ¿desde cuándo estamos viviendo el último tiempo? Pues ya, desde los tiempos de Juan. Él está escribiendo entre los años 90 y 95 antes de Cristo su epístola. Entonces, miren, aquí la palabra anticristo es alguien que se opone a Cristo. Esta filosofía, ¿verdad?, de gnosticismo se opone a Cristo. Estos predicadores que se apegan a ese tipo de filosofía están contra Cristo y son los que engañan y son anticristos, todos aquellos que niegan también la humanidad de Jesús. Considera aquí el desertar de la doctrina verdadera como algo demoníaco. En verdad, la falsa doctrina es inspirada por el mismo diablo. Estas son las cosas que trata Juan aquí en su epístola. Según Juan, en su epístola, el creer en Jesús trae resultado a la vida, trae cambios a la vida. El verdadero creer produce una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces no se trata nada más de decir yo creo en Cristo y acepté a Cristo como mi Salvador, ya soy cristiano y traigo una Biblia bajo el brazo, o por lo menos traigo la electrónica en el celular. No, eso no te hace cristiano. A ver, ¿dónde están las evidencias? Como dice Santiago, Juan también muestra las evidencias. La obediencia es la evidencia. Resulta en el amor por Dios y por los hermanos. Capítulo 3, versículos 23 y 24. El que no ama a Dios no ama a su hermano. El que ama a Dios ama a su hermano. Fíjense qué temas tan prácticos trata Juan. Los vamos a ver aquí en detalle después. Entonces, cuando la fe, la obediencia y el amor trabajan juntos, el resultado es felicidad, santidad y seguridad de salvación. De eso nos va a hablar Juan en su primera epístola y nos va a decir, mira, aquel que ya tiene es al Señor, ¿verdad?, que ha creído en el Señor, puede estar seguro de ser salvo. Miren cómo lo dice. Tan tierno este hombre, cuidando la vida espiritual de sus ovejas y haciéndoles ver cómo deben pensar, cómo deben vivir. Pero él les asegura que ya tienen
vida eterna. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cómo puede usted saber que es salvo? Si usted tiene a Cristo en su vida. Ahora, ¿cómo sabe que usted tiene a Cristo en su vida? Bueno, Él la va a cambiar. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué amoroso hombre, ¿verdad? Después de ser un hombre tan peleonero y pedir que cayera fuego del cielo para quemar a los samaritanos, ahora es un hombre que está lleno del amor y de la ternura de Cristo. ¿Qué les parece? Los cambios que Dios trae a la vida, ¿verdad? Bueno, pues Dios puede hacer todas estas cosas. Dios es Dios y Él nos cambia. Espero que hayamos tenido un buen tiempo esta mañana. Usted lo haya disfrutado en la palabra de Dios. Mi intención es animarle. Sé que hay hermanos que todavía no pueden asistir a la iglesia de manera presencial, a los cultos presenciales, porque están débiles de salud, se han enfermado. Y otros, aunque no se hayan enfermado, tienen deficiencias físicas. Los entendemos, yo los entiendo. No crean que no. Los extraño y animo a que ya empecemos a salir de nuestros escondrijos y tengamos cuidado de no espantarnos de más. Tengamos mucho cuidado de no ofender al Señor, espantándonos de más. Porque el Señor está con nosotros, hermano. Pero si usted está débil, es más, usted tiene mucho temor, mejor quédese en casa. Mejor quédese en casa. Ore usted al Señor, no deje la oración y no deje de conectarse para estarse alimentando con la palabra de Dios. Y no se olvide que la obra de Dios sigue. No se olvide de su iglesia, no se olvide de su Señor, porque Él quiere seguir extendiendo su reino en esta tierra. Y nosotros somos sus emisarios. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ha sido una bendición estar con ustedes un rato y un honor predicar, anunciar, aunque sea en forma devocional, la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Si Él lo permite, nos veremos un día de mañana. Hasta mañana.